Retomamos la jornada de farmacia y responsabilidad social y con esta segunda mesa, cuyo título es Farmacia y Sociedad. Les presento a las personas que nos acompañan y que son quienes van a ir interviniendo durante los próximos minutos. Se trata de José Luis Vaquero Úbeda, que es asesor científico de la Asociación Española de Trasplantados, además de vicepresidente y coordinador científico del Foro Español de Pacientes. También Silvia Serrano Ayala, que es la presidenta de la Federación Regional Murciana de Asociaciones de Diabéticos. Manuel Pato Melgarejo, es el secretario general de la Federación de Municipios de la Región de Murcia. José Molina es el presidente del Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia. Y María Teresa Martín, la presidenta de la Asociación de Usuarios de la Sanidad de la Región de Murcia. El tiempo que nos ha dado la organización en cada intervención es aproximadamente unos 15 minutos y por responsabilidad social con todos los que estamos aquí intentaremos cumplirlo de cara a que la clausura sea a la hora prevista, en la medida de lo que sea posible. Vamos a comenzar con las intervenciones. En primer lugar, como les decía, José Luis Vaquero. Él es licenciado en Veterinaria por la Universidad Complutense de Madrid y doctor cum laude en Medicina y Microbiología Médica, en concreto por la misma. Además, tiene el posgrado universitario en Marketing Farmacéutico por la UNED y en la actualidad desarrolla la labor de asesor científico de la Asociación Española de Trasplantados. Además, es vicepresidente electo del Foro Español de Pacientes, donde actúa como coordinador científico. En ambos casos, además, de forma voluntaria. Él tiene una exposición también que nos va a ir mostrando. Tiene la palabra, cuando quiera. Con permiso para mantener un trato de bloqueo y a la organización. Y luego también quería agradecer por parte del auditorio vuestra propia presencia. Los farmacéuticos suponéis una plataforma importantísima para las asociaciones de pacientes en los que siempre hemos encontrado apoyo. Y por otro lado, quiero también agradecer a los representantes de asociaciones de pacientes y de usuarios que hay en la sala acompañándonos hoy, porque yo creo que hablando de farmacia y sociedad, pues es una representación importante esta que hay. Quería empezar con algo que ya se ha comentado en la mesa anterior, ¿no? Y es que, desde luego, cuando hablamos de sanidad, más nos vale estarnos centrando en el paciente, porque lo importante es el enfermo y no la enfermedad. Con otras palabras, pero se ha comentado ya también antes, ¿no? Esto lo comentaba ya Albert Llobel, que fue nuestro fundador y nuestro primer presidente en el Foro Español de Pacientes. Yo me voy a centrar, como me parece que no es mucho tiempo para todo lo que me gustaría comentar, ¿no? Pues me voy a centrar en tres aspectos que me parecen especialmente candentes, pero veréis que sobre todo lo que voy a hacer es dejar los asuntos sobre la mesa. Vamos a centrarnos en el empoderamiento del paciente, en la transformación del modelo sanitario, que también se ha comentado, hacia la cronicidad, y algo ya más específico del farmacéutico, que sería la mayor integración de la farmacia comunitaria en lo que es el sistema nacional de salud, ¿no? En cuanto al empoderamiento, como sabéis, los pacientes deberíamos estar integrados tanto en las decisiones que nos vayan a afectar, ¿no? Y esto es algo, como veis, que está publicado en el BOE y está reconocido como un derecho. Y en ese sentido es en el que los pacientes queremos participar tanto de la toma del establecimiento de objetivos como de la participación en su desarrollo, ¿no? Y esto intentaba hacer el dibujito este de la evolución, porque es que realmente esa es la evolución que ha tenido el paciente. El paciente, como veréis, ha tenido un papel al principio evidentemente pasivo y sumiso, a un papel en la actualidad mucho más activo, y cuando es activo es un papel también comprometido, lo cual también favorece al buen establecimiento de medidas, ¿no? Por otro lado, el profesional sanitario, y en esto también incluye al farmacéutico, ha pasado de un papel de guía, como era cuando se consideraba que las enfermedades tenían su origen espiritual, ¿no?, al de tutor, al paternalista, ¿no? Y aquí, insisto, me estoy refiriendo tanto a médicos como farmacéuticos como al resto de profesionales sanitarios, ¿no? A un papel, como es más actual, que es el de asesor, ¿no?, precisamente por la importancia que toma el paciente para la toma de decisiones, ¿no?, pero que en cualquier caso requiere de la opinión experta del profesional. Y en tercer lugar también ha cambiado, ha evolucionado lo que es la visión desde la administración que antes tenía una estructura vertical y de dirección, a una estructura que ahora solo se entiende horizontal, más democrática y desde luego más negociadora, ¿no?
En cuanto al empoderamiento, a mí me habría encantado desarrollar todos estos puntos, ¿no? Pero los dejo caer y seguro que todos los conocemos, ¿no? El papel activo del paciente. El paciente ya quiere participar, o al menos debe participar, en la medida en la que le sea posible, evidentemente por su formación. El paciente debe ser el centro de atención, pero no es como excusa de un profesional sanitario, no, o sea, perdonad el ejemplo, no es como el fuego para un bombero, es que estar en el centro de la atención sanitaria es participar en esa atención sanitaria. Era lo que os comentaba, ¿no? Es participar de los objetivos, participar de las estrategias, participar de todo. Cuando el paciente se ve involucrado es cuando se va a ver comprometido. La humanización. A mí me da pena tener que estar hablando de la humanización, y seguro que un poquitín de vergüenza todos sentimos cuando hablamos de esto, ¿no? Porque antes, cuando, y aquí sí me voy a referir más al médico como ejemplo, cuando el médico rural iba con la maletita, pues tenía pocos TAC aquí detrás, ¿no? Él iba y ya curaba casi todo, ¿no? Y sobre todo era por el tratamiento humano que hacía del paciente. En esto, el farmacéutico siempre ha destacado. De hecho, como sabéis, sois el profesional sanitario mejor valorado en la población, sin duda. Sois el mejor, o sea, el más valorado profesional sanitario. Bueno, se me ha escapado lo de mejor, pero también. Esto os lo habéis ganado a pulso. Y es porque siempre habéis dado un trato humanitario, ¿no? Y habéis invertido el tiempo que requería cada uno de los pacientes. El compartir las decisiones, yo creo que también es algo que puede descargar responsabilidades, y lo que os comentaba también antes, ¿no? Implica el que el paciente tome más responsabilidad y tome un papel más activo que contribuya a su propia salud y a su autocuidado también, ¿no? La atención global del paciente, aquí me gusta la definición de la OMS, que dice que salud no solo es no tener enfermedad. Salud es el bienestar físico, emocional y social. Y esto es algo por lo que tenemos que pelear los pacientes, porque, como sabéis, el sistema sanitario, y me refiero en general, atiende más el aspecto físico y fisiológico que a lo mejor otros, como son el emocional, que muchas veces es más invalidante, o al menos resuelves lo físico, pero sigue siendo invalidante el aspecto emocional, ¿no? La atención personalizada, y aquí pongo un versus guías de práctica clínica, ¿no? Las guías de práctica clínica deben ser lo que pretenden ser, una guía de apoyo, pero está referida sobre todo a un paciente estándar, a un paciente promedio. Cada uno de los pacientes, y vosotros lo sabéis bien, tiene unas circunstancias muy peculiares que hará que se tengan que modular un poco esas guías para adaptárselas, si queremos que luego haya una adherencia adecuada, ¿no? Al tratamiento. La equidad territorial y de otra índole, porque cuando hablamos de equidad enseguida pensamos en los modelos autonómicos. Yo aquí os quiero sacar otro que no tiene nada que ver con los modelos autonómicos. Fijaos, hacer como que no estuviera el cartel azul, ¿no? Fijaos esa lista, ¿no? Os pongo un ejemplo que es la nutrición enteral a domicilio, cubierto por la Seguridad Social. Y os pongo un ejemplo, que es el que he puesto en rojo, que es el paciente desnutrido. O sea, está indicado en pacientes desnutridos que van a ser sometidos a cirugía mayor programada o de trasplantes. Fijaos, a este paciente que va a ser sometido, si está en desnutrición, sí que se le puede prescribir, quedando cubierta, esa nutrición enteral por sonda. Sin embargo, ¿qué pasaría con este paciente si ya le trasplantan, por ejemplo, que sería el caso de mi asociación, ya le trasplantan, pero sigue teniendo el problema, pero le dan de alta y se va a casa? Bueno, pues entonces, según la ley, lo que pasaría es que esa nutrición enteral por sonda que le tuvieran que dar, ya se la tendría que estar costeando él, ya se la tendría que estar costeando el paciente. Y algo que puede valer 300 euros, 200 y pico euros al mes, pues, en fin, no todo el mundo puede estarse pagando eso, ¿no? Cuando es obvio que si está en desnutrición y ya se ha invertido tanto en él, en fin, esa es pecata minuta para seguirle manteniendo fuerte inmunológicamente como hace falta, ¿no?
También os quería comentar la declaración de pacientes y voluntarios que generamos en el mes de marzo de este año, por lo novedoso que es, porque ha supuesto la renovación de aquel que teníamos del 2008. Como veréis, es un decálogo de 10, no hace falta que las leáis, evidentemente a esta distancia yo creo que nadie lo lee, pero sí que creo que veis las cifras, ¿no? Fijaos el grado de acuerdo, se valoraban del 1 al 9, y la mediana es 9 en todos ellos, o sea, todos estaban absolutamente de acuerdo con ellos. Y si os dais cuenta, el rango intercuartílico es o 0, o sea, que es 9 categórico, o 1 como mucho. Solo hay 2 casos en los que aparece el 1. Eso quiere decir que la variación podía ser 8 o 9, en una escala de 9. O sea, en cualquier caso, hay un alto grado de acuerdo, ¿no? En ellos se habla, evidentemente, por parte de las asociaciones, de la defensa de los derechos, pero también asumir las obligaciones de los pacientes, participar de forma real en las políticas sanitarias, la humanización que comentábamos antes, pero recobrar la relación personal, garantizar el acceso a las prestaciones completas de salud, esto que os comentaba, el aspecto físico, emocional y social, asegurar la equidad en la atención sin diferencias territoriales ni de otra índole, como la que os comentaba antes, ¿no? O sea, no por una patología determinada y si no, no queda cubierta, ¿no? Adaptar el sistema sanitario adecuadamente al paciente crónico, esto también se aludió antes, ¿no? Tenemos un sistema fantástico para lo que es la patología aguda, que era la que hace 40 años desde luego prevalecía, pero cada vez va a ser más demandado, y ya lo es, el aspecto crónico, ¿no? El asegurar el soporte social y sociosanitario hasta el final de la vida, ¿no? Esto también es importantísimo. El impulsar la educación sanitaria y la prevención. Algo que quiero también insistir es el apoyar e incentivar la investigación. Tenemos un representante de Farmaindustria aquí y, desde luego, ellos son los motores principales de que sigamos teniendo medicamentos nuevos, y esto es lo que está haciendo que la esperanza de vida aumente tanto también, ¿no? Y sensibilizar, desde luego, a la sociedad del asociacionismo y lo que aporta esta a la sociedad, ¿no? Pasando al segundo aspecto, es el cambio de modelo, ¿no? Todos habréis visto gráficas parecidas a esta, ¿no? Evidentemente, fijaos que en el 2009 vamos a estar, tanto hombres como mujeres, con una esperanza de vida al nacimiento superior a los 90 años, lo cual, imaginaos, esto ahora mismo colapsaría el sistema. Y aquí hay mucho que aportar. Y aportar, aquí hace falta mantener el soporte social y sociosanitario hasta el final de la vida, como os comentaba, tocando aspectos como la muerte digna. Por cierto, Murcia no tiene ninguna ley específica de muerte digna. La mitad de las comunidades españolas sí lo tiene, la otra mitad no. Un plan para afrontar la desnutrición relacionada con la enfermedad, que era un ejemplo que os había puesto antes. La dispensación de medicamentos a pacientes institucionalizados. Esto es otro tema que cada vez se va a ir aumentando, el paciente institucionalizado, y ya hay comunidades que están trabajando en este sentido, y nosotros los pacientes y vosotros, los farmacéuticos comunitarios, tenéis que estar en esas negociaciones. Yo creo que hay que estar, porque además el modelo es el vuestro, ha funcionado perfectamente. El modelo mixto de colaboración entre el sector público y el sector privado, sois un claro ejemplo de ello, y gracias a eso se puede atender a la sociedad, si no, es inabordable. Los medicamentos de diagnóstico hospitalario, ¿por qué no también se van a poder recoger en la farmacia comunitaria? Justamente lo hablé contigo abajo. Esto es hacernos un favor, en lugar de tenernos que ir algunas veces a 30 kilómetros, quien está en un pueblecito, es que sí que tiene una farmacia en el pueblecito. Entonces se puede hacer de satélite de esa farmacia de referencia, ¿no? Bueno, tantas y tantas cosas. Sabéis que vuestra cobertura, no voy a hablar de vuestras cifras, pero vuestra cobertura es muchísimo mayor que la cobertura del médico de atención primaria. Puede que no haya en un pueblecillo, en un pueblo, médico de atención primaria, y sin embargo seguramente haya un farmacéutico. En muchos pueblos sois la única figura sanitaria que dais apoyo. Esto es también un apoyo sociosanitario, el tener ahí un experto en el área de salud. Y ya paso al tercer aspecto, que esto es muy breve. Esto es poner un ejemplo de lo que sería la participación de la farmacia comunitaria en el Sistema Nacional de Salud. Ahora mismo todos conocemos esto, la conexión que existe entre el médico de atención primaria
y el farmacéutico, al que le puede llegar una receta electrónica y dispensa el medicamento. Pero ¿por qué no hacerlo también al revés? Esto nos parece fundamental a los pacientes, porque vosotros podéis aportar sobre la historia clínica del paciente, podéis aportar muchísima información que puede resultar muy útil a todos los demás profesionales sanitarios. Por ejemplo, esta persona vive sola, cambian muchas cosas si una persona vive sola o está acompañada y asistida, ¿no? Podéis hacer un seguimiento a la adherencia y aquello que registréis que le llegue a todo el mundo. Esto es fundamental. Vosotros veis también si correspondía a recoger la medicación y no la ha recogido. Las preferencias, esto es poco importante, las preferencias. Me imagino que pensaréis que no es poco importante. Yo, por ejemplo, sigo un tratamiento de hipertensión y yo pido unas pastillas determinadas porque son alargaditas, pero es que ya mi farmacéutico, que por supuesto es el de referencia el que tengo, es que me dice, es que no tengo tu caja, o sea, no tengo el que a ti te gusta, ven mañana, y como tampoco voy límite, pues me la prepara. Entonces, esto es algo importantísimo, contar con las preferencias del paciente para asegurar también la adherencia, ¿no? Los resultados de los servicios complementarios que dais, esto es algo que también enriquecería la propia historia de ese paciente y enriquecería de información a todos los demás profesionales sanitarios. El seguimiento de los efectos adversos, por supuesto. Yo creo que más a vosotros que a los médicos, el paciente, si se encuentra mal con algo, es casi al primero que os consulta, ¿no? Y hacéis de un importante filtro y además una importante labor educativa en ese sentido. Y pongo un largo etcétera porque es larguísimo el etcétera que podríamos poner. Tenéis otra faceta importantísima y es que no solo atendéis a pacientes. Y esto también lo quería remarcar. Atendéis al usuario y no siempre los usuarios son pacientes. Todos somos o seremos pacientes. Pero es importante que vuestra labor de soporte lo hacéis a la sociedad, no solo a los pacientes. Y este es un matiz muy importante porque es muy educativo, ¿no? El otro día, yo cuando iba a recoger mi medicación, vi dos chicas jóvenes, no tenían pinta de pacientes, estaban más bien gruesas. Y se estaban tallando y midiendo, y resulta que el aparatito ese les hacía hasta, les daba la proporción de grasa, les daba... Hombre, todo eso contribuye a una labor educativa, a un servicio que estáis prestando a la sociedad de concienciación, ¿no? Bueno, he puesto un ejemplo que podría ser 100.000 más, ¿eh? Pues desde luego, muchísimas gracias a todos vosotros por vuestra colaboración con lo que somos los pacientes y yo diría los usuarios de la sanidad y toda la ciudadanía, ¿eh? Muchas gracias. Y a vosotros. Tiene la palabra Silvia Serrano Ayala. Silvia es educadora en diabetes y nutrición y es la presidenta de la Federación Regional Murciana de Asociaciones de Diabéticos. Además, es la gerente de la Asociación Murciana para el Cuidado de la Diabetes. Asimismo, es la coordinadora de la Escuela de Diabetes Prudencia. Buenas tardes a todos. Quiero, ante todo, agradecer el que se haya creado esta mesa dentro de este evento porque es muy importante y hace unos años sería hasta impensable que hoy las personas que estamos aquí tuviéramos voz y que vosotros nos escucharais, ¿no? Esto está cambiando, está claro que los tiempos cambian, que el vicepresidente del Foro de Pacientes ha hecho una exposición estupenda de la situación que vivimos. Yo no voy a repetir muchas de las cosas que iba a contar, las ha contado él. Me han pedido que no ponga ni PowerPoint ni nada, que vaya corriendo. Y bueno, pues deciros que nuestra Federación de Pacientes con Diabetes representa el 14% de la población, como mínimo, porque también hay mucha diabetes todavía desconocida y es posible que hasta seamos más del 14% y no lo sepamos, ¿no? Por supuesto, en mi casa, intentando ver qué contábamos esta tarde, quería pensar cuál era el éxito, ¿no?, del farmacéutico, de la figura del farmacéutico respecto a nosotros, ¿no? ¿Por qué triunfa tanto el farmacéutico? Y, como digo, por supuesto, la responsabilidad social corporativa que tiene hacia nosotros, ¿no? Yo creo que algo que decía el Foro de Pacientes, todo para el paciente, pero con el paciente, ¿no? Ese eslogan, el farmacéutico lo tiene en el ADN, ¿no? De ese 14% al que yo hacía referencia,
la mayoría de esos diabéticos son tipo 2. Si cerráis los ojos y pensáis en vuestros pacientes diabéticos, tendréis un montón que sean personas mayores, que no tienen azúcar, tienen un poquito, y que me han mandado una pastillica y que hablan así en esos términos que muchas veces el médico no les quiere asustar, pero realmente los que lleváis la enfermedad de estos pacientes sois vosotros, ¿no? Porque estáis ahí, porque lo más difícil del mundo creo yo que es cambiar hábitos. El paciente tipo 2, el diabético tipo 2 es una persona que a lo mejor lleva 60 años haciendo lo mismo y de pronto le detectan una diabetes y pues se le cae el mundo, ¿no? Como a todo el mundo. Pero el corregir esos hábitos que le han llevado a tener esa diabetes es muy complicado. Y ahí es donde está el farmacéutico. O sea, el día a día, el Pepito Grillo, el que nos dice, pero ya has bajado peso, ya has hecho esto, ya has hecho lo otro, ¿no? El apoyo para nosotros, el farmacéutico, es la persona que siempre está, ¿no? Que siempre está sin límite de horario, que puedes acudir a él y no tienes que salirte de la consulta porque hay otra persona esperando, que te atiende el tiempo que haga falta, que te atiende con cariño, esa empatía que tenéis, porque cada uno somos un mundo y eso vosotros lo tenéis muy claro. O sea, no nos tratáis como 30 barras, sino como una persona que además tiene diabetes, ¿no? Eso pasa en el tipo 1 y en el tipo 2, ¿no? Pero sobre todo las personas mayores pues son las que están polimedicadas, las que hay que contarle las cosas quizás con más tiempo, con más cariño, con más entrega, ¿no? Ahí está siempre el farmacéutico, pues recordándole, explicándole, motivándole, porque muchas veces la adherencia al tratamiento no es que no queramos, es que simplemente o no nos lo han contado muy bien o no tenemos motivación, ¿no? Y yo sí he vivido eso, ¿no? O sea, los farmacéuticos motivando a los pacientes a que se cuiden, ¿no? Y a que mejoren su calidad de vida. Y contándoles por qué le han cambiado una insulina o por qué le han cambiado un tratamiento, que muchas veces en las consultas, con el poco tiempo que hay, pues te cambian los tratamientos y no te los explican. Y yo me voy a mi casa y digo, bueno, ¿por qué me han cambiado esta insulina? ¿Qué diferencia hay con la anterior, no? Pues ahí es donde está la figura del profesional, que sois vosotros que apoyáis, que comunicáis, y ese es el verdadero éxito, ¿no? De nuestra relación con el farmacéutico, la comunicación que se establece, ¿no? El día a día, el que nos escucháis, que nos sentimos escuchados, porque con alguien nos tenemos que desahogar y precisamente a lo mejor con la familia sientes que no lo entienden igual, pero el farmacéutico sí sabe de lo que le está hablando, ¿no? Y sí se pone en tu lugar y dice, jolín, es que nosotros somos diabéticos 24 horas al día, 365 días al año, ¿no? Y pasa un año, y pasa otro año, y pasa otro año, y somos crónicos, y esto es para siempre, de momento, ¿no? Y vosotros sí lo entendéis, pero no nos lo transmitís como, no sé cómo decir, como con la bata blanca, ¿no? O sea, nos lo transmitís como personas, y eso nosotros lo agradecemos y es lo que nos sirve de estímulo para seguir y para ir con cariño a la farmacia. O sea, yo no conozco gente que diga no tengo ganas de ir a la farmacia, conozco a muchas que dicen yo no quiero ir al médico. Es la diferencia, ¿no? Parece que el médico, con todo mi respeto a mis amigos médicos y a los que no son amigos también, ¿no? Pero parece que cuando vas al médico vas con susto, vas con ¿qué me va a decir?, con miedo. A la oficina de la farmacia vas relajado. ¿Por qué? Porque el que hay detrás es un amigo. Y si estás desplazado en otro sitio, aunque no sea tu farmacéutico de cabecera, sabes que es una persona en la que puedes confiar, ¿no? Y bueno, también es verdad que pensándolo en casa decía, bueno, es que es verdad que nosotros respetamos mucho a los farmacéuticos. O sea, hoy en día la sociedad está en un plan que bueno, que ya nadie está por encima de nadie, pero sí que es verdad que el respeto del farmacéutico sigue estando ahí, ¿no? Y muchas veces no lo valoramos y no lo vemos, a lo mejor vosotros no lo sentís, pero para el paciente el farmacéutico es alguien muy importante. Y eso es una trayectoria, y se me ha presentado hace un momento una persona que también lleva años de trayectoria y ese respeto os lo habéis ganado vosotros, no ha sido gratuito y creo que también hay que reconocerlo, ¿no? Con el médico quizás nosotros somos más pasivos, ¿no? Pero con los farmacéuticos nos sentimos protagonistas, nos escucháis, intercambiáis opiniones, somos como más activos, somos más nosotros y eso es lo que
Estaba explicando antes mi compañero del sistema donde el paciente es el protagonista. En la oficina de farmacia somos protagonistas y además pues nos asesoráis, oye, ya has visto que esto, a lo mejor aquello te va mejor. Incluso si nos tenéis que preguntar, hay veces que nosotros llevamos unas tecnologías nuevas y a lo mejor pues al farmacéutico todavía no le ha llegado la historia, ¿no? Y muchas veces pues incluso nos llaman a las asociaciones, oye, esto que me está preguntando un paciente, ¿qué tal? Se puede bajar del trono, ¿no? Muchas veces en otros sitios no se baja del trono y no se le pregunta al paciente, aquí sí. O sea, aquí es una relación distinta, una relación, digamos, de amistad. Cada uno tiene sus competencias, por supuesto, pero no hay ningún problema en decirle al paciente, oye, ¿qué es lo que llevas tú aquí? ¿Esto para qué te sirve? Te escaneas y ¿no? Porque es verdad que las novedades, los tiempos avanzan y muchas veces son tantas las patologías que no podéis estar en todo, ¿no? Y bueno, pues también es verdad que lo que yo a lo mejor más valoro es que sois de los pocos que recetáis el asociacionismo. Vosotros recibís muchas recetas, pero también recetáis. Y recetar asociacionismo hoy en día, pues a nosotros como asociaciones, foros y demás, pues nos llega. ¿Por qué? Porque ahora con Google, con no sé qué, parece que el sentido de estar asociado es diferente, ¿no? Pero en las asociaciones siempre tenemos un valor añadido, ¿no? Y el valor añadido nos lo dais vosotros también. O sea, el que en las asociaciones estemos respaldados por profesionales como vosotros, pues hace que la gente que venga a las asociaciones aprenda, comparta experiencias y siempre esté guiado por profesionales, en nuestro caso son todos voluntarios, que son enfermeros, médicos, farmacéuticos, pero el hecho de decirle a la gente, oye, pero tú has ido a la asociación. Nos viene mucha gente a través de los farmacéuticos diciéndonos, es que me ha dicho el farmacéutico que venga, que hay una escuela de diabetes, que tal. Y si no fuera por vosotros, muchas veces no llegaríamos, ¿no? Y bueno, yo desde aquí pues también agradecer eso, que apoyéis siempre las campañas que hacemos de divulgación, de formación, de información, y que las apoyéis desde la oficina de farmacia, desde los farmacéuticos hospitalarios también, por supuesto, y desde los puntos donde trabajáis. Y también, por supuesto, al Colegio de Farmacéuticos, que siempre, yo llevo muchos años tratando con el colegio y nunca me han dicho que no a nada. A lo mejor me han dicho, Silvia, no lo podemos hacer de esta manera, lo vamos a hacer de otra. Pero siempre han estado. Y eso para nosotros es fundamental, porque el apoyo no es ya un apoyo económico, es un apoyo social. Las asociaciones no queremos dinero, queremos apoyo social, queremos que nos respeten, que nos entiendan, que nos valoren. Y yo creo que eso desde nuestro colegio, en la figura de Isabel y de su junta, pues nosotros también lo valoramos muchísimo, ¿no? Y nada, pues deciros que gracias, que por supuesto esta responsabilidad social tiene que ir a más por parte de todos y que entre todos haremos que el sistema pues sea más equitativo, ¿no? Y ya está, breve. Manuel Pato Melgarejo es diplomado en Magisterio, entró a trabajar en la Federación de Municipios de la Región de Murcia en el 85, posteriormente fue concejal y teniente del alcalde del Ayuntamiento de Murcia, jefe del Departamento de Formación y Programas de la Federación de Municipios de la Región de Murcia, durante un periodo de 10 años aproximadamente, y actualmente es el secretario general de la Federación de Municipios de la Región de Murcia. Yo me hago la misma pregunta que ustedes, ¿eh? Este señor es un extraterrestre que viene aquí a hablarnos de ayuntamientos. ¿A qué viene este señor a hablar de ayuntamientos esta tarde? Cuando todos ustedes tienen una relación clara de usuarios de la sanidad, de asociaciones de la sanidad, de parte del sistema de la salud. Bueno, pues yo me hago la misma pregunta que pinto aquí, que pintamos los ayuntamientos, y digo más, y no se me enfaden, intento no ser cliente suyo. Pero no siempre lo logro, no siempre lo logro. Yo voy a hablarles, y me van a permitir que durante 10 minutos les haga un paréntesis en todo lo que han visto aquí, y les voy a hablar de la responsabilidad social en los ayuntamientos. No sé si el modelo les puede servir, no, evidentemente somos una cosa distinta, no buscamos más que unos bienes comunes y un servicio a los ciudadanos, pero bueno, a lo mejor puede servir, y a lo mejor tenemos también algún campo de actuación común en el futuro. Es verdad que la responsabilidad social está siempre vinculada, o ha estado desde su origen vinculada al mundo de la empresa,
era un poquito como decir la empresa que obtiene unos beneficios con su producción y con su venta, a su vez tiene una obligación de esa devolución de esos beneficios a la sociedad en que se encuentra. Y por lo tanto, en los primeros términos se hablaba de responsabilidad social empresarial, que después pasó a ser responsabilidad social corporativa. En el 2001 la Comisión Europea publica el Libro Verde sobre la responsabilidad social de la empresa. Y voy a empezar por este apartado de lo que se inició inicialmente, porque claro, cómo la administración pública se engancha a algo que nace para la empresa como tal. Pues voy a intentar, si puedo explicarlo, si es que yo también llego a conocer exactamente, porque también estamos implicados en el tema. Por lo tanto, a partir de ese momento, de 2001, de la publicación del libro verde, se supone, se asumen la responsabilidad que tiene la empresa con el impacto en la sociedad. Toda empresa, toda organización tiene un impacto en la sociedad. Ese compromiso que se asume es una empresa para contribuir al desarrollo económico sostenible por el medio de colaboración con sus empleados, por el medio de colaboración con sus familias, por la comunidad local, por la sociedad, con el objeto de mejorar la calidad de vida. Toda organización tiene su impacto social. Por lo tanto, si vale el principio general, pues entonces ya vale también para los ayuntamientos. Somos una organización y también tenemos nuestro impacto social. Es cierto que con la democracia en España las entidades locales realizaron un esfuerzo colectivo por mejorar o hacer infraestructuras, por mejorar la calidad y la eficiencia de la gestión y en ampliar los servicios públicos a la ciudadanía. También hay ayuntamientos pioneros en que se han esforzado en promover planes de igualdad, conciliación de la vida laboral y familiar entre sus trabajadores. Al fin y al cabo, el objeto final de los ayuntamientos no es otro que la de servir y mejorar la vida de los ciudadanos. Y con estas actuaciones yo creo que se mejora la vida de los ciudadanos, pero además se podrían contemplar que son actuaciones que están haciendo de responsabilidad social, probablemente sin que ellos supieran en el año 85 y en el año 90 que estaban haciendo actuaciones de responsabilidad social corporativa. El nuevo modelo de gestión que podríamos plantearnos desde la administración pública, integrando esa responsabilidad social en lo que es la política local, implicaría una actuación transversal y estratégica del ayuntamiento en las políticas que mejoran el entorno social, el entorno económico y el entorno medioambiental de nuestros municipios. La RS, o la responsabilidad social, se convierte, por lo tanto, para nosotros, en una gran oportunidad para construir y compartir un modelo de gestión distinto, para compartir con la sociedad una visión colectiva de la localidad, de mi municipio, de mi pueblo, de mi territorio, y además unirlo a esa sostenibilidad local y global. La responsabilidad social en la administración, a su vez, para nosotros tiene dos perspectivas, una la interna y otra la externa. No podemos ser solamente ejemplo o exigencia ante las empresas que trabajan con nosotros si nosotros no aplicamos parámetros de responsabilidad social con nuestros empleados y en nuestras pautas de protocolos de actuación interna. Por lo tanto, nos obliga a cambiar el comportamiento interno y, a su vez, ser un referente de cara a la ciudadanía y al mundo de la empresa. Por lo tanto, cuando decimos que apostamos por la responsabilidad social, pues queremos decir que estamos entonces implicados en compromisos firmes y en un papel ejemplarizante como institución, y a su vez asumir que cada administración local tiene que tener un código de buen gobierno, fomentar los procesos de participación en las decisiones locales. A veces dice, fomento la participación, pero en las decisiones locales o en el folclore. Estamos hablando de decisiones locales. La transparencia en esas decisiones, la transparencia en la información que se da a los ciudadanos, con el objetivo exclusivo de mejorar el bienestar de nuestros municipios. Yo estaría con la definición de Carlos Cueto, que es de los grandes estudiosos nacionales que tenemos de responsabilidad social, adaptada un poco a los ayuntamientos, que diría que la responsabilidad social corporativa local es
o debe ser, el compromiso voluntario de los alcaldes y de las alcaldesas, más allá del cumplimiento de la legislación propia, y lo subrayo eso, más allá del cumplimiento de la legislación propia, como exigencias de los ciudadanos hacia su corporación, de forma que mejore la atención directa e indirecta de las necesidades de los grupos de interés, que este compromiso implica un gobierno y una administración local transparente, responsable en todos sus diferentes niveles de gestión, por una sostenibilidad colectiva, una economía sostenible, una sociedad sostenible y un medio ambiente sostenible. Y ese es el gran reto que pueden tener los ayuntamientos. Y les decía yo en esa definición que es un compromiso voluntario, porque la legislación no nos obliga. Y si miramos la legislación que rige en los ayuntamientos, les voy a decir que no solamente no nos obliga, a veces no nos ayuda de ninguna manera. Les recuerdo que hace poquito, en el 2013, se hizo la LRSAL, muy conocida entre nosotros, que es la Ley de Racionalización y de Sostenibilidad de la Administración Local. Esta ley pretendía clarificar las competencias y la financiación de las administraciones locales, porque vivimos en un país en donde se solapan competencias y donde a lo mejor donde se financian por doble sentido competencias. Y ese tenía el objeto. El problema es que la norma responde a su tiempo, y como cada tiempo lleva su labor. En ese tiempo era donde políticamente había una mayoría absoluta, y no sé por qué las mayorías absolutas invitan poco a la negociación, no sé por qué. Y a su vez había una crisis económica y por lo tanto la ley iba a plantear más recortes que servicios. Nosotros desde la Federación de Municipios y desde el mundo, desde los municipalistas, pensamos que era una mala ley. El Tribunal Constitucional se ha encargado de darle ya 3 palos, quedan todavía 3 sentencias por salir, y lo que es verdad es que ese marco legal que teníamos, en que pretendía clarificar, pues ahora mismo está tocado y punto suspensivo, probablemente esté hundido. Conclusión, que yo hace unos cuantos años entré en la Federación de Municipios a trabajar. Tenía 20 y pocos años y tenía pelo largo, fíjese ahora lo como estoy. Y me toca decir lo mismo que decía antes, y es que necesitamos clarificar las competencias locales, las propias, las impropias y las delegadas, y todavía lo necesitamos, que necesitamos financiarlas, que hay que desarrollar el artículo 142 de la Constitución, que decía que las administraciones locales vivían de sus impuestos, de la participación en los tributos del Estado y la participación de los tributos de las comunidades autónomas. Aquí todavía no tenemos participación en los tributos de la comunidad autónoma. Y la participación en los tributos del Estado estamos tutelados. ¿Vamos a cambiar la Constitución o vamos a modificar la Constitución sin que el 142 todavía se haya desarrollado todavía desde la perspectiva de esto? ¿Está bien? Bueno, no está mal. Esperemos que mejoremos en el próximo 142 bis. Seguimos reivindicando la autonomía local y la prestación de servicios de proximidad. Y es que algo que va hilvanado a la autonomía local es que los mejores servicios que se prestan son por aquellos organismos que están más cerca del ciudadano. Y eso lo entiende todo el mundo. Bueno, no todo el mundo lo entiende. A veces el legislador no lo llega a comprender. Y decimos esto porque tenemos un reto, los municipios actualmente tenemos un reto de futuro, y toda la sociedad. Es que tenemos una nueva gobernanza para 2 ejes que nos marca el futuro y que nos marca Europa. Nos marca Europa y nos marcan las Naciones Unidas. Europa nos marca porque tenemos un calendario 2020, y en ese calendario 2020 hay que hablar de municipios por la sostenibilidad y la economía circular. Teóricamente nos quedan pocos años. Esto se aplicó hace 5 años, teníamos 5 años todos los países europeos para llegar a un modelo de economía distinto al que tenemos. Bueno, nosotros no hace falta que seamos puntuales, que lleguemos en el 2020. En el 2020 podemos llegar en el 23 o en el 24, pero habrá que encarrilarlo para llegar. Y por otro lado, la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. En cuanto a la economía circular, y lo hago rápidamente, es que vamos a cambiar el paradigma de la economía, o pretendemos cambiarlo. Hasta ahora
la Estrategia Europea del Crecimiento 2020 y su hoja de ruta intenta transformar la economía actual basado en el uso intensivo de recursos en un nuevo modelo de crecimiento basado en el uso eficiente de los recursos. Y que, por lo tanto, vamos a transformar, y por eso se llama economía circular, que cuando tenemos un residuo, ese residuo se pueda transformar en un recurso, para de nuevo volver a establecer el principio de producción. Por lo tanto, estamos intentando cambiar esto. Y alguien dirá, bueno, y esa cuestión es una cuestión de Estado. Son cuestiones de que los Estados se pongan de acuerdo. ¿Qué pintan los ayuntamientos? ¿Qué pintan los municipios? Bueno, pues en el año 2015 ya dijeron 25 ciudades de Europa importantes que los municipios también participan, porque usted respira aire en su municipio, no en su estado, en su municipio. Y porque aquello de que dicen, un lema que hay por ahí, reciclando 6 latas te evita 10 minutos de contaminación, es verdad. Y por lo tanto los municipios tenemos que tomar parte. Y eso es el Acuerdo de París, el acuerdo en donde las ciudades europeas a favor de la economía circular. Poquito a poco, 2 años después, este mes de junio, se ha firmado en Sevilla el acuerdo de las ciudades españolas por la sostenibilidad y por la economía circular. Y en la Agenda 2030, en donde la ONU ha hecho, en el 2015 aprobó 17 objetivos de desarrollo para todo el mundo, en los cuales se va a vincular que todas las naciones intenten llegar a esos objetivos en 15 años, es un margen más amplio, tienen carácter universal y van a atacar los 3 pilares que yo antes hablaba de la responsabilidad social: el económico, el social y el medioambiental. Y hay 3 principios que quiero decir aquí, de los 17. Un objetivo en el cuales todos ustedes participan: garantizar una vida sana, promover el bienestar de todos y a todas las edades, y yo creo que aquí todos somos cómplices de conseguir este objetivo. Otro objetivo que a lo mejor nos influye más a nosotros, y es el que nuestras ciudades y nuestros municipios sean asentamientos humanos inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles, y un compromiso y un objetivo 17 que nos atiene a todos: el poder establecer compromisos, instituciones, empresas y organizaciones para poder conseguir estos objetivos. Bien, esa es la nueva agenda urbana en la cual nos vemos nosotros inmersos. Y ahora decir, oye, a este hombre, a Manuel se le ha ido la pinza, se le ha olvidado que tenía que hablar de responsabilidad social. Bueno, la responsabilidad social para nosotros es el instrumento para poder conseguir una economía sostenible o una economía circular en nuestros municipios. No es el objetivo es conseguir lo otro, pero es el instrumento, es el camino que nos puede hacer conseguir esto. ¿Qué tenemos que para llegar a esto? ¿Qué tenemos que hacer? Probablemente lo que usted también tiene que hacer en su empresa es cambiar la cultura de la empresa, en este caso cambiar la cultura administrativa. Complicado, porque la cultura administrativa en nuestro país solo tiene 200 o 300 años. Cambiarla a esto, pues bueno, tampoco es una misión fácil, pero vamos a intentar. Primero, porque haya un compromiso político de los que dirigen la administración local. También porque haya una segunda cuestión, una implicación de sus directivos y sus funcionarios. Tercera cuestión, porque hay que formar a la gente para cambiar esa conducta, para cambiar esas pautas, intercambiar las buenas prácticas y, evidentemente, hacer una evaluación sistemática de lo que estamos haciendo. Y dicho todo esto, voy a concretar 2 casos prácticos. Uno que a ustedes a lo mejor no sé si les suena, pero a alguno que hay por aquí, representantes del tercer sector, sí le va a sonar. Miren, una de las cosas que puede hacer un ayuntamiento es que, además de asfaltar una calle, que está bien porque la gente se moja menos, e incluso el coche sufre menos, o la moto o la bici, es que algo de esa obra quede en su propio municipio. Para que algo quede en ese propio municipio, o que algún sector determinado, que a lo mejor está marginal, o no tiene trabajo, o no se le encuentra trabajo, pueda emplearse en esa obra, necesita unas cláusulas en el pliego de condiciones, que es lo que nosotros llamamos cláusulas sociales. Las cláusulas sociales, Europa ya hizo una directiva en el 2014, la 24 EU de 2014, en donde indicaba que los Estados tienen que cambiar la ley de contratos del Estado
en unas cláusulas que son obligatorias y que a los 2 años entraban en funcionamiento y otras que eran voluntarias. Las cláusulas sociales eran voluntarias. Bueno, llevan 2 años debatiéndose, pasado ya el plazo, en el 2016 han entrado las obligatorias, seguimos con ese... Bueno, nosotros ya sabéis que somos de tocar mucho el balón y correr poco la banda, bueno, pues seguimos con eso, se están ahora en el Senado y parece ser que la ponencia ha aceptado incorporar esas cláusulas sociales. ¿Saben lo que suponen para los ayuntamientos eso? Hay ayuntamientos que se han lanzado al tema de las cláusulas sociales, 3, 4, 5 en la región, a base de una pelea entre el alcalde de turno o la alcaldesa y el secretario del ayuntamiento, que puede decir o interpretar la ley de una manera. Cuando tengamos eso en nuestra ley de contratos, supone que ya evitamos 45 peleas y nos dedicamos a que realmente nuestros ayuntamientos puedan dar capacidad para que esas cláusulas sociales se apliquen. Y la otra cuestión, un ejemplo concreto, y a lo mejor cierro el círculo, como la economía circular, lo voy a cerrar ahora. No sé qué pensamos los ayuntamientos aquí, pues sí lo sé, sí lo sé. Con el Colegio de Farmacéuticos vamos a firmar, porque ya está aprobado, un convenio de colaboración. Y el Colegio de Farmacéuticos tiene solamente 567 establecimientos en toda la región y más de 50 que trabajan 24 horas. Sin embargo, nosotros en los servicios sociales, con o sin competencias, estamos atendiendo a cierta población que no tiene acceso a las medicinas, que no pueden tener acceso a las medicinas por una cuestión meramente económica y se están financiando de esto. Lo que conseguimos con ese convenio es que pueden buscar la medicina que precisen en cualquiera de los establecimientos que hay, y no solamente en el establecimiento que aguanta la demora o no demora de un ayuntamiento. Por lo tanto, yo le agradezco de verdad que se haya sentado con nosotros para globalizar esto, porque este es un ejemplo clarísimo, después de todo el rollo que le he soltado del extraterrestre de que podemos hacer todas cosas con responsabilidad social hacia nuestros ciudadanos y nuestros vecinos. Y yo espero que esto sea como el final de la película Casablanca, el principio de una gran amistad. Gracias. Va a intervenir a continuación José Molina. Él es doctor en Economía, es sociólogo y auditor. Desde el año 2015 es el presidente del Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia, miembro del Consejo Financiero de la Universidad de Murcia y profesor de la Escuela de Liderazgo para el curso de formación de líderes del Departamento de Ciencia Política y de la Administración. Pertenece al grupo promotor del Pacto por la Transparencia en la Región de Murcia y es miembro de Economistas frente a la Crisis y de Transparencia Internacional España. Es miembro es consejero de la Corporación Empresarial BMN y ex consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad Autónoma. Tiene la palabra. Muchas gracias al Colegio de Farmacéuticos por invitarme a tener la posibilidad de poder trasladar una serie de inquietudes que desde el Consejo de la Transparencia estamos trabajando e impulsando. Hablar de salud y de participación es un reto muy importante para poder conseguir una sociedad transparente. Y esa sociedad transparente la queremos para construir en nuestra región, una sanidad más cercana y que sea mucho más comprometida. Y claro, si estamos hablando de ese cambio en la sociedad para una sociedad más transparente, tendremos que hablar de claves. Hoy día es muy frecuente hablar, dame la clave para poder entrar. Pues mirad, las claves de este cambio son precisamente contar con una transparencia y una participación importante. Son dos elementos que van a abrirnos en la sociedad para poder tener una ciudadanía activa y operativa, porque esa ciudadanía nos va a pedir permanentemente rendición de cuentas. Y en esa rendición de cuentas es donde vamos precisamente a fijarnos que el derecho a la protección de la salud va a mejorar mucho precisamente los servicios sanitarios. Es un tema que realmente es la dinamización desde el punto de vista del ciudadano en esa exigencia social que tenemos que potenciar. Y esto es una referencia que tenemos que hacer desde un punto de vista de qué sociedad queremos. Y nos lo tenemos que preguntar cada día con más fuerza, ¿qué sociedad queremos?
Porque si realmente hoy día precisamos en nuestra sociedad que tiene que ser los aspectos integradores los que nos van a dar la garantía del futuro, y estamos viendo ahora con esa gran tristeza cómo territorialmente nos estamos rompiendo por no haber sabido ser capaces de integrarnos. Y os recomiendo que leáis el libro de C. McGraw y Robinson de por qué fracasan los países. Y nos dicen los autores que fracasan los países porque cuando un país no sabe establecer los elementos de integración suficientes, ese país no tiene futuro. Pero yo voy más allá. Cuando no sabemos integrarnos, fracasan también las regiones, fracasan las ciudades cuando no saben integrar a su ciudadanía completamente en su proyección. Pero también fracasan las empresas cuando no saben integrar lo que son los aspectos de la financiación, de la inversión, del capital humano y de los stakeholders en todo ese proyecto que hoy día tiene que estar en la sociedad global. Pero también fracasan las familias cuando no saben integrarse. Hoy día la integración es un aspecto que tenemos que profundizar mucho en él, si queremos precisamente tener coherencia, consistencia, músculo desde un punto de vista social. Y claro, para eso tenemos que ver los cauces de participación. Y los cauces de participación en lo que ahora mismo nos está ocupando, que es la sanidad. Tendremos que ensancharlos. Tendremos que ensancharlos porque nosotros lo que tenemos que ver es los motores de ese cambio. Las claves las tenemos, los motores. Los motores son las reglas que nos regulan y los motores son la ciudadanía que participa. Y yo recomiendo que no publiquen más normas ni más leyes, que España ya es un cementerio de leyes y no cumplimos ninguna. Ahora que tanto se dice que se cumpla la ley, y yo diría que se cumplan todas las leyes, porque me gustaría que se empezara a cumplir bien toda la legislación de transparencia. Entonces yo quiero que realmente esa ciudadanía que participa, esa ciudadanía que realmente es cada día más exigente, no tiene que pedir que se hagan ninguna leyes. Desde el año 86 y anteriormente en nuestra Constitución tiene reconocido el derecho fundamental de tener presencia, de tener participación. Nada más que hay que repasarse el capítulo primero de nuestra Constitución. No hace falta escribirla, hace falta ponerla en práctica. Es que parte de nuestra Constitución la tenemos ahí simplemente en nuestras estanterías y a veces ya ni la leemos. Pero es que la ley sanitaria no hace falta tampoco escribirla. Antes nos lo ha dicho muy bien José Luis, hace falta ponerla en práctica. Desde el año 86 ya nos dice la ley sanitaria que tiene que haber una participación ciudadana en los consejos de salud, en las áreas de salud. Y eso realmente no se ha puesto en práctica. Se ha dicho por escrito, pero no se han establecido los cauces correspondientes. Y yo creo que, en realidad, lo que tenemos que ver, y nos lo está diciendo también la Organización Mundial de la Salud, el problema de la sanidad pública. Se habla mucho del problema financiero en la sanidad pública. Oiga, nos están diciendo que eso es el 11% del conjunto. Es más importante saber los estilos de vida. Y por aquí ya se han dicho cosas muy interesantes de los estilos de vida. Y es también importantísimo la educación. Es también importantísimo la educación. Y hay una labor del farmacéutico en esa educación. Se han dado insinuaciones desde un punto de vista de lo que se puede hacer desde su espacio. Pero yo voy más. La farmacia tiene que entrar en el aspecto de la globalización. Hoy día hablamos de una sociedad líquida, nos lo están diciendo los sociólogos modernos. Esta sociedad ya no está estructurada como la del siglo pasado. Es una sociedad líquida. Y en las sociedades líquidas tenemos que darle energía a esa fluidez. Y el farmacéutico tiene que salir de su farmacia y posiblemente tiene que integrarse en el sistema educativo activo, porque a lo mejor tenemos que gastar menos porque tenemos que hacer mucha más prevención. Y yo
en el medio ambiente, y realmente también en la genética. ¿Cuánto tendremos que estar trasladando incluso en lo que es la genética de la perfección? Bueno, yo creo que hay cosas... Sí, muchas gracias. Hay cosas que realmente tenemos que ver que son nuevas formas de gestionar. Y ese es el reto que desde el Consejo de la Transparencia ahora mismo estamos abordando. Si queremos una sociedad distinta, tendremos que empezar a señalar esas nuevas formas. Nosotros tenemos una ciudadanía que se ha convertido o se está convirtiendo en auditores de la acción de gobierno y concretamente de la sanidad pública. Y un ejemplo son los usuarios de la sanidad pública que realmente tomaron un protagonismo determinado y acudieron al Consejo y emitimos unas resoluciones por todos ustedes conocidas que realmente, pues en fin, hicieron un efecto tan inmediato que incluso tuve que ir a la Asamblea a una comisión de investigación en donde parte de estos PowerPoint también los expuse allí. Y es que el objetivo del ciudadano es conocer, reclamar, exigir y cubrir las demandas de transparencia. Y eso lo tenemos que hacer en la sanidad. Y lo tenemos que hacer porque hay 4 funciones que nos están demandando desde la Organización Mundial de la Salud, que son, tenemos que auditar los servicios que se prestan, tenemos que ver los recursos con que se cuentan, la financiación y la gestión. Y eso lo tenemos que ver entre todos, no desde la profesionalidad, no desde el político, sino que lo que tenemos que compartir. Y el resultado de toda esta legislación que tenemos es que tenemos ahora mismo una ciudadanía que demanda unas exigencias. Y los políticos, que son gestores, tienen que empezar a acostumbrarse de que tienen, con las leyes de transparencia, muchas más obligaciones que tienen que dar cuenta, en vez de tomar enfados improcedentes. Y entonces, ahora mismo decimos, ¿y por qué la transparencia en la sanidad pública? Bueno, la transparencia en todos los sectores, estamos hablando de la sanidad. Pues porque el ciudadano no es el paciente. No es el paciente. El ciudadano es el sujeto de todos los derechos. A mí me duele mucho cuando se habla de paciente. Yo quiero que se hable de ciudadanía activa dentro de la sanidad pública. Tampoco me gusta que se diga que nos van a tratar con cariño, porque eso es un paternalismo ya del siglo pasado. Hay que reconocer el derecho de la ciudadanía a intervenir en la vida pública y, cómo no, en el sector sanitario público. Porque además lo público lo tenemos que fortalecer, porque lo público es lo único que tenemos los que tenemos poco. Y estamos obligados a mantener precisamente esa situación de fuerza para juzgar mejor, para participar mejor, para impulsar lo que ahora mismo muchos lo dicen de boca para afuera, pero que lo tenemos que pensar como valores importantes que nos tienen que fortalecer. Cuando hablamos de regeneración democrática, esto es regeneración democrática. Estar convencidos de lo que queremos hacer. Y ese es el crecimiento que queremos hacer en nuestra sociedad. Y seremos más eficaces, y seremos más eficientes, y podremos posiblemente sacarle mucho más rendimiento al gasto público. Yo creo que tenemos que pensar también en todo este panorama, cuando estamos hablando, ¿qué hacen con mi dinero? Pues tenemos que pensar que el 84% de los ingresos públicos proceden de las familias. O sea que las familias estamos financiando todo el sistema. Lo demás, desde el punto de vista de lo que es directo, hablo de impuestos directos, no me meto con el IVA. Entonces resulta que tendremos que también tener, incluso por derecho, de lo que es la contribución, es decir, ¿qué hacen con lo mío? Quiero que cuenten conmigo en ese aspecto. Yo creo que tenemos que, además, por el ejercicio de la transparencia y de la responsabilidad social en todos los ambientes, tendremos que eliminar esa sensación prestacional. Porque la sensación prestacional, cuando vienen los recortes, entonces las sentimos más como las heridas en la propia carne. Y precisamente la participación, la transparencia, nos va a dar ese equilibrio para ir eliminando esa sensación de recortes y de desigualdades que estamos padeciendo. Mirad, nosotros presentamos la transparencia de una forma poliédrica, con muchas caras, no con una sola cara. Aquí se presenta mucho la transparencia
con el portal de la transparencia. Eso es un contenedor de datos. Está bien, porque hay que empezar un poco a poner los datos a disposición de la ciudadanía para que lo vea. Yo siempre digo, ojo, pero con un sentido muy educativo. Es mejor menos datos que demasiados datos, porque cuando queremos justamente vengarnos de alguien, le decimos, toma, ahí tienes, estúdiatelo. Ese no es lo que precisamente, eso es justamente lo contrario de la transparencia por la cual nosotros estamos luchando. Nosotros realmente queremos una transparencia en donde realmente sea una mentorización para cambiar la mentalidad precisamente de la función pública en todo el sector público. Yo desde que me nombraron en la Asamblea presidente del Consejo, vengo pidiendo al sector público que me invite a actos como estos, porque tenemos que cambiar la mentalidad. He conseguido muy lentamente que me inviten en la Escuela de la Función Pública. Yo voy a 3 actuaciones, pero sí a las autoridades de nuestra región que me organizaran reuniones públicas de 500 en 500 funcionarios para trasladarles y cambiarles la mentalidad desde un punto de vista de qué es la sociedad a la cual nos vamos a dirigir. Y es que estamos ahora mismo, yo antes de ayer participé en un congreso internacional en Madrid y decía, es que no estamos en orden con lo que realmente la sociedad nos va a demandar en muy poquitos espacios de tiempo. En muy poco tiempo nos vamos a encontrar que se van a jubilar el 50% de los funcionarios que están en activo. Y los están sustituyendo funcionarios que están preparando posiciones casi con los mismos temarios con los cuales se van a jubilar los funcionarios de ahora. Eso no es la función pública que nosotros necesitamos. Nosotros necesitamos una función pública totalmente diferente. Nosotros necesitamos, evidentemente, personas que estén mirando y cambiando el mundo hacia ese mundo líquido, globalizado, en donde realmente nosotros tenemos que dirigirnos. Y eso realmente es abrir las instituciones. Y abrir las instituciones no es como abrir un museo en donde uno le van enseñando y explicando las cosas. Abrir las instituciones es para que la ciudadanía participe en la cogestión de la función pública. Y esto no estoy hablando de ninguna utopía. Ya estamos viendo qué ha pasado con la banca. Ya no tenemos casi bancos. Operamos desde casa. Operamos desde casa. Pues tendremos que ver que todo eso, que es una función pública y que en la Ley 40, con las medidas de modernización y que se van a aplicar desde el punto de vista informático en toda la función pública, se va a convertir en una función pública totalmente electrónica, en donde ya, por ejemplo, la renta la hacemos desde casa y otras muchísimas operaciones y gestiones las iremos haciendo. Y las instituciones, como los ayuntamientos, se tienen que transformar precisamente en algo, como nos decía Manuel, desde un punto de vista de lo que es la integración. Yo estoy trabajando mucho con los ayuntamientos porque creo que toda esta transformación de una sociedad transparente tiene que ser de abajo arriba. Es más fácil empezar a transformar a los ayuntamientos en que sean transparentes y el territorio para que sea transparente que realmente meternos a transformar los grandes ministerios, que realmente es un tema pues mucho más complejo. Y eso se hace con una conexión con la ciudadanía muy importante. Y ese es el nuevo modelo que tenemos que impulsar. Ese nuevo modelo que es pasar de la tecnocracia a la participación ciudadana. Porque nosotros precisamos una sanidad pública que la tenemos, que la vivimos barrio a barrio, calle a calle. Y aquí se ha puesto de manifiesto ese nuevo efecto de la farmacia integrada en sus barrios, en la participación de las preocupaciones, en donde realmente eso tiene que ser una nueva estructura compartida en esas nuevas necesidades. Para eso se necesita que la publicidad de los datos sea fluida, para eso se necesita adecuar los recursos en lo que son los consejos de salud, en desarrollar esa legislación que la tenemos todavía ahí contenida, que no se aplica,
y en dotar de medios, de sistemas informáticos a la sanidad pública para que no nos tengan que decir cosas que luego no corresponden a la realidad, para impulsar la participación ciudadana, para tener incluso también un régimen sancionador claro desde el punto de vista de las instituciones que, como el Consejo de la Transparencia, tiene que vigilar y tiene que potenciar. Y necesitamos un sistema de transparencia, de buen gobierno, donde la responsabilidad social corporativa esté presente, pero de un gobierno también abierto, que es la transparencia, y además con unos profesionales integrados en esa nueva visión. Es una sociedad con valores, porque si queremos construir una sociedad de futuro, tendremos que saber que los cimientos que tenemos que poner son cimientos de valores. Valores es lo que hace falta. Y ahora tenemos en el Consejo de la Transparencia un programa que vamos a desarrollar en los institutos con voluntarios, todo con voluntarios, porque ya no tengo funcionarios, y me están colaborando desde la universidad y desde profesores de instituto para desarrollar precisamente estos nuevos conceptos desde un punto de vista de lo que es una unidad didáctica para en primero y segundo de bachiller. Yo creo que tenemos que pensar, que comunicar, que integrarnos, y entonces es cuando ese servicio murciano de salud empezará a ser realmente una fuerza participativa. Y tenemos que seguir avanzando en algo muy específico, y se lo he dicho y este mensaje se lo he mandado: los consejos de salud. Los consejos de salud y la capacidad de acción para esa nueva cultura. Desarrollémoslo. Es la coordinación con los ayuntamientos. Hace falta esa coordinación con los ayuntamientos para esa salud pública. Son necesidades que realmente no entro aquí si son propias o impropias. Eso es un tema ya caduco. Son necesidades de la ciudadanía. El tema financiero es un tema que hay que separarlo de la mesa para realmente hablar con más propiedad de lo que son las necesidades de la ciudadanía. Necesitamos medios dinamizadores, porque esto hay que llevarlo también a la ciudadanía. La ciudadanía tiene que compartir, tiene que exigir y tiene que comprender. Y por eso estoy tan comprometido con los presupuestos participativos, en donde no solamente pidamos arreglar una acera, poner una farola, sino que pidamos también la parte de integración de los deseos de cambio de la ciudadanía con sus instituciones. Es el desarrollo aplicable ya a programas y objetivos. Es una estrategia. Es que esto no es salir corriendo, es una estrategia que hay que hacer entre todos. Yo os dejo un eslogan: farmacias por la transparencia. Yo quisiera que farmacias por la transparencia, porque sois una plataforma de convivencia. Yo veo siempre en la televisión: consulte con su farmacéutico. Consulte con su farmacéutico. Oiga, pues vamos a consultar con el farmacéutico en todo lo que nos preocupa. Y fíjense, el problema sanitario, y antes se ha dicho que la farmacia casi es más que un centro de salud, y es cierto, el 50% del presupuesto de la comunidad autónoma es el presupuesto de sanidad. El educativo y el de servicios sociales el otro 30%. Con lo cual, si integramos en un proyecto conjunto, participativo y transformador, estamos hablando de que estamos controlando participativamente el 80% del presupuesto de nuestra comunidad. Y quedarán muy pocas cosas para hacer tonterías y obras faraónicas. Yo creo que la coordinación de la acción en la participación y en la salud es vital. Nos la estamos jugando porque es justamente la calidad, porque nos ha dicho antes José Luis, vamos a vivir 90 años. Yo ya he cumplido los 80, me alegro mucho de esa buena noticia, pero evidentemente tendremos que ver, porque hay algo que también nos preocupa, es decir, el alargamiento de la vida, el aumento del coste de los nuevos procedimientos, se van incrementando los costes de salud, con lo cual tendremos que muy bien reorganizarnos para que podamos tener una sanidad sostenible en ese terreno. Por eso, la primera herramienta que salió del Consejo de la Transparencia del Estado, que fue el programa MESTA, que lo pusimos en funcionamiento con una primera experiencia, pues con 15 instituciones
de la región, y pensamos en incorporar en esa primera experiencia a los colegios profesionales. Yo dije al colegio farmacéuticos. Me dijeron, hombre, ¿por qué? Digo, porque los quiero mucho, los conozco muy bien y sé que pueden colaborar. Y son un elemento clave en ese terreno. Luego, pues en fin, también dije al fútbol, porque como son el polo opuesto, también para que vean la sociedad que realmente no solamente el ruido que hacen en los estadios, sino que también están muy mal en su rendición y demás. Esa parte educativa, y felicito porque realmente el colegio ha sido el que mejor aportación nos hizo en esta experiencia del MESTA, la queremos llevar incluso ahora para que los chavales de instituto, a través de todo este equipo de voluntarios, que por cierto me los prohibieron en el consejo para hacerlo, pero me llaman desde la universidad para que colaboren en todo este terreno. Esto es una película muy especial que yo llevo. Pues vamos a hacer que los chavales de instituto cojan el MESTA y hagan prácticas para ver también si las AMPAs son transparentes, si sus asociaciones deportivas son transparentes. Es que la transparencia la tenemos que hacer como una dinámica natural, Y esa es la capacidad de comunicación que tenemos que tener con la ciudadanía. Tenemos que hacerlo sentir. Y realmente la plataforma de comunicación que nos da la farmacia, por eso Farmacias por la Transparencia, me gustaría empezar a tener alguna experiencia, es muy importante, porque necesitamos muchos voluntarios para poder rendir cuentas, para tener ese buen gobierno y para tener algo que es una capacidad de acción para la nueva cultura que queremos hacer. Hacer una nueva cultura es una revolución pacífica, porque nosotros no somos antisistemas. Nosotros queremos el sistema que perdure desde un punto de vista superándolo y perfeccionándolo. Y esto además tenemos que hacerlo desde un punto de vista estructuralmente, porque tenemos que construir, y antes lo ha dicho Manuel, una sanidad pública abierta a la ciudadanía. Y esa sanidad pública abierta a la ciudadanía, ¿dónde la vamos a construir? En su ciudad. ¿Y quién la va a construir? Pues la van a construir esa sociedad civil, esa innovación e investigación que se tiene que desarrollar, comunicando con la sociedad murciana el Día Internacional del Derecho a Saber. He hecho un manifiesto que se publicó en La Verdad el otro día y lo voy divulgando en todos los ayuntamientos, pero no voy a aburrir con leeros todo el manifiesto. 4 puntos esenciales que es promover la cohesión social. Si no tenemos cohesión social, realmente estamos totalmente desacertados en el camino. Tendremos que tener un sistema educativo que fomente los valores. Todo lo que invirtamos ahí será poco. Y tenemos que además tener muy presentes que no nos podemos dejar llevar y arrastrarnos para servir los intereses del imperio económico, porque vamos a caer en todas las trampas que nos pone el sistema. Y luego, como último escalón de ese gran manifiesto, es que la transparencia es una forma de vida para ser 2 cosas, más justos y más solidarios. Pues me tenéis, divulgar mucho esto. Os dejaré el PowerPoint para que lo colguéis en el colegio. Nosotros también lo colgamos todo en la página web. Y contar conmigo y con las fuerzas que tenemos en el Consejo para poder hacer este gran reto de una sociedad transparente, diferente, participativa, y que podamos en realidad entre todos poder al final convivir en esa salud pública que todos deseamos, rindiendo cuentas y con responsabilidad social. Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra ahora María Teresa Martín. Estudió Derecho, Documentación y Periodismo en la Universidad de Murcia. Trabaja en gestión de programas europeos e internacionales en el Gobierno de Murcia. Es especialista en proyectos de cooperación internacional. Pues esto te lo regalo por el apoyo que nos damos. Miembro también del Observatorio de Exclusión de la Universidad de Murcia y presidenta de la Asociación de Usuarios de la Sanidad de la Región de Murcia. María Teresa, tiene la palabra. Bueno, buenas tardes. Ante todo quiero agradecer al Colegio de Farmacéuticos. ¿Se me oye bien? Porque estoy así un poco afónica.
al Colegio de Farmacéuticos de la región de Murcia la invitación que nos ha hecho a la Asociación de Usuarios de la Sanidad, y especialmente quiero agradecer a la presidenta del colegio y a Fuensanta por ese ímpetu que tiene de convencernos a todos para sentarnos en la mesa a hablar de responsabilidad social. Para nosotros es muy importante el tema de la responsabilidad social y la farmacia, porque es un tema muy de actualidad y que significa un compromiso. Para nosotros significa un compromiso con la sociedad, un compromiso de las empresas y una reinversión social de lo que esas empresas están haciendo. Para mí particularmente, lo ha dicho Nuria antes, Nuria es amiga y lo ha dicho también, pero para mí particularmente el tema de la farmacia es un tema muy familiar. Yo he pasado vacaciones en la trastienda de una farmacia, en la cuenca minera de León. Y entiendo la farmacia, y también lo ha dicho Maite antes, como me he quedado la última, pues han ido diciendo cosas que yo tenía preparadas, no me han copiado, pero creo que todos pensábamos lo mismo. Yo creo que es cierto que la farmacia tiene en su ADN, siempre lo ha tenido, esa responsabilidad social y sobre todo esa implicación comunitaria, que para mí creo que es un tema que seguramente no se ha sacado, pero esa implicación comunitaria, ese acercamiento al ciudadano y sobre todo a entender cómo es la comunidad, cómo es la salud de esa comunidad, siempre ha sido así. Yo he vivido situaciones magníficas, de aquellas situaciones en las que el minero llegaba y no podía pagar y entonces él iba haciendo la lista de lo que iba viviendo y bueno, a veces se le olvidaba a la farmacéutica. No es que se le olvidara, pero bueno, a veces la farmacéutica pues se le olvidaba que tenía que pagar porque no podía. Yo eso lo he vivido mucho y la verdad es que me encuentro en un foro muy cómoda, en un foro en el que creo que la Asociación de Usuarios de la Sanidad tiene bastante que decir y bastante de la que aprender. Un foro que un poco cumple nuestros objetivos también, porque nosotros nacimos hace 5 años como una asociación de defensa y protección de los derechos de los usuarios de la sanidad, entendidos en el sentido más amplio en el sistema sanitario. No somos los usuarios solo de la sanidad pública, también somos de la sanidad privada, somos de toda la sanidad. Y lo defendemos desde un punto de vista muy amplio, en relación con la naturaleza sanitaria, en relación como promotores de salud, preventiva, incluso asistencial. Y una de las funciones, uno de los objetivos, no de las funciones, de los fines que nosotros buscábamos cuando creamos esta asociación, que se creó al amparo de la Ley General de Sanidad, que como decían mis compañeros, es una ley que seguramente no deberíamos de tocar mucho, porque es una buena ley, era promover y participar en aquellas iniciativas que son tendentes al progreso de la salud y la atención sanitaria. Yo creo que la iniciativa del Colegio de Farmacia de la región de Murcia entra dentro de esos fines. Cuando hablamos de responsabilidad social de farmacia, también se habla de responsabilidad social sociosanitaria cuando se refiere a vosotros, sobre todo, y a todos los que trabajan en la sanidad. Todos estamos pendientes del progreso de la salud y de la atención sanitaria. No hay nadie que pudiéramos decir que no lo esté. Cuando estamos hablando, y voy a ir acelerando un poquillo por el tiempo, porque si no Antonio me va a reñir, cuando estamos hablando quiero centrar una serie de temas que creo que es posible que no se hayan tocado, y si se han tocado, bueno, pues me lo decís y aceleramos. Cuando estamos hablando de responsabilidad social e implicación de la sociedad, nosotros desde la Asociación de Usuarios nos planteamos cuál es la imagen de los ciudadanos sobre la farmacia, cuál es la imagen que se tiene de esa farmacia. ¿Entienden que la farmacia es un establecimiento sanitario? ¿La ven como un agente de salud como la vemos nosotros? Y sobre todo, ¿la consideran parte del sistema sanitario de salud? Porque implicarse socialmente, como se está implicando el Colegio de Farmacia o como se están implicando sobre todo las farmacias rurales, las farmacias comunitarias en el tema de la salud, requiere que la sociedad, que tiene que ver, o sea, esa implicación social tiene que ver con la aceptación por parte de la sociedad del valor de esa implicación, de conocer qué puede hacer la farmacia y cómo puede mejorar la salud de los ciudadanos y de la sociedad en su conjunto. La mayoría de los ciudadanos consideran que la farmacia comunitaria o la farmacia en general es un centro sanitario y al mismo tiempo un establecimiento comercial. A nosotros nos gustaría que lo consideraran sobre todo como un centro sanitario, que sí es cierto que es un establecimiento comercial, pero es un centro sanitario y es un centro sanitario muy implicado en el tema de salud y en el tema de la promoción de la salud, no solo en la venta de medicamentos, es algo que también hay que decir, porque precisamente la farmacia mediterránea de la que se hablaba antes, la farmacia española es un ejemplo,
Cuando sales mucho, yo tengo la suerte de salir mucho, ahora menos, pero salgo bastante, a varios continentes, me doy cuenta de que el sistema de farmacias español es magnífico, es muy bueno, porque impide que en determinados establecimientos se vendan medicamentos que pueden ser falsificados, como se decían antes, que lo venden como si fuera tabaco, yo lo he vivido, y tú entras a comprar en determinados países aspirina, la aspirina es un medicamento y lo están vendiendo en el stand. Y eso fue una de las cosas que más me llamó la atención fuera. Por eso entendemos que la farmacia hay que desarrollar mecanismos que favorezcan que toda la población entienda a la farmacia como dentro del sistema sanitario y como un establecimiento de promoción de salud. Para eso nosotros, como asociación de usuarios, que entendemos que la atención primaria es la base del sistema, no la entrada del sistema, es la base del sistema. Un país como el nuestro, con una atención sanitaria fuerte, que ahora mismo tiene recortes, que efectivamente tiene precariedad profesional, pero que los profesionales están dando todo de sí para funcionar, tanto enfermeras como médicos, como fisios, como matronas, etcétera. Pues creemos que es muy importante que se integre bastante la integración del farmacéutico en los equipos de los centros de salud. Y eso es una de las cosas que nosotros he ido recortando de lo que quería decir, pero me parecía que esto era fundamental. ¿Y por qué? Primero porque el farmacéutico ya de por sí participa en campañas públicas de salud. Ya de por sí participa en la promoción de la salud y en la prevención de la enfermedad. Pero si el farmacéutico se une a enfermeras y a médicos de atención primaria, de alguna forma, si se establecen estructuras, que creo que hay alguna estructura creada aquí, pero hay sitios, hay regiones donde esas estructuras han ido mucho más avanzadas y se han establecido protocolos de máxima integración, creo que nos va a beneficiar a usuarios y a profesionales, porque participarían con los demás componentes del equipo sanitario, en reuniones y en sesiones clínicas, por ejemplo, relacionadas con la terapéutica, algo tan importante como eso. O, por ejemplo, realizar campañas de información al resto del equipo sanitario sobre cómo aprovechar mejor los conocimientos y la experiencia de los medicamentos que tienen los farmacéuticos. Por ejemplo, para nosotros sería muy importante, y sé que se está haciendo también, pero lo pongo en valor aquí como una responsabilidad social que reinvierte en la sociedad, lo que es la potenciación de realización de trabajos conjuntos entre sociedades científicas, de enfermería, de medicina y farmacéuticas a nivel de investigación. Se está haciendo en muchos sitios, pero creo que es un papel importante que sé que los colegios farmacéuticos lo están haciendo en muchos sitios, y creo que es bueno como responsabilidad social y como reinversión. Y después hay algo que Pepe ha dicho que me parece importantísimo, y desde luego nosotros como Asociación de Usuarios de la Sanidad, que parte de una ley de sanidad que potenciaba la participación de los ciudadanos en la sanidad, en el sistema público, porque hay que entender que el sistema público es de los ciudadanos, no es de los profesionales ni de los políticos, es de todos, de los ciudadanos. Pues creemos que los farmacéuticos tienen que participar en los consejos de salud. Y tienen que participar no en unos consejos de salud deliberativos, sino en unos consejos de salud ejecutivos, que se tomen decisiones y que esas decisiones puedan llevar a hacer mejores políticas sanitarias y sobre todo políticas desde aquellos agentes de salud que tienen los pies en la tierra y que están todo el día hablando con los ciudadanos, entendiendo lo que pasa con los ciudadanos. Porque además trabajar con ellos, como he dicho antes, he pasado varias vacaciones en la trastienda de una farmacia y he entendido algo que era fundamental. Porque que los farmacéuticos participen en esos consejos de salud va a determinar que también participen en acciones sobre los determinantes sociales que reducen las desigualdades de salud. En el 2010, cuando España tuvo la presidencia de la Comisión Europea, se fijó uno de los objetivos fundamentales, que era trabajar en esos determinantes sociales. La salud no está determinada por la enfermedad. Todos sabemos que la salud está determinada por la situación personal y social de muchísimas personas. Y esa situación social y personal la ven los farmacéuticos a diario, la entienden, la comprenden. Nosotros desde la Asociación de Usuarios
Estimamos el papel que el Colegio de Farmacia ha tenido con respecto al copago sanitario de los pensionistas. Cuando se impuso el copago sanitario hicimos una campaña con vosotros y nos enseñasteis muchísimo acerca de lo que percibíais, de lo que estabais viviendo y de las situaciones que se estaban provocando. Y de ahí de pronto nos encontramos el magnífico convenio que vais a hacer con los ayuntamientos. Entonces, ese trabajo del farmacéutico en esos consejos sociales es fundamental, en esos consejos de salud es fundamental para promocionar esa salud, para dar información de lo que está pasando, para lograr que se trabaje con equidad en salud, que se trabaje con equidad en la farmacia, que se trabaje con equidad de cara al ciudadano, porque no todos los ciudadanos tienen las mismas posibilidades de acceder al medicamento, ni todos los ciudadanos tienen las mismas posibilidades de acceder al sistema de salud. Y yo creo que el papel del colegio farmacéutico, junto con el resto de enfermeras y de médicos y de matronas y de todos los componentes del equipo de una atención primaria, es fundamental. Entonces, eso es algo que nosotros sí que queríamos exponer. También lo íbamos a exponer de transparencia, pero como Pepe lo hace magníficamente, nosotros no vamos a decir ni una sola palabra, sino que firmamos lo que Pepe haya escrito y punto. Nosotros vemos en los ciudadanos, vemos en la figura del farmacéutico, de la farmacéutica, vamos a decirlo, como dicen las enfermeras, vemos en la figura de la farmacéutica una pieza más dentro de esa cadena asistencial que vela y protege nuestra salud. Pero hay algo que nos planteamos desde nuestra asociación y nosotros queremos aportar a esto algo. Siempre hay que aportar, siempre se puede protestar, se puede denunciar, pero también hay que aportar. Nosotros queremos somos conscientes realmente los ciudadanos de todos los servicios que actualmente desarrolla un farmacéutico. Creemos que no, creemos que eso hay que mejorarlo y podéis contar con nuestra asociación para hacerlo. ¿Están aprovechados todos los conocimientos de los miles de farmacéuticos que trabajan en el sistema sanitario diariamente? ¿Están aprovechados todos ellos y los aprovecha el sistema de salud? Después, ¿aprovechan los farmacéuticos los conocimientos de otros profesionales y también de los ciudadanos para mejorar su papel como promotor de salud? Y vuelvo a lo que hablábamos de los consejos de salud, en los que nos encantaría que participarais activamente y que no fueran deliberativos solo. Y después, el explicar, por ejemplo, reforzar esa imagen de la farmacia, creo que es una función de todos, de los ciudadanos, de los políticos, y de los farmacéuticos y de los centros de salud, porque hay que reforzarlo, tenéis que estrechar esa función y esas relaciones, porque eso nos va a dar más confianza a los usuarios, nos va a dar más confianza a la hora de que nos manden un determinado medicamento. Yo disiento de lo que decía Silvia, los médicos normalmente sí explican lo que es un medicamento. Las enfermeras también, hay que decirlo, porque las enfermeras llevan todo lo que es la cronicidad. Realmente nosotros estamos reivindicando el papel de enfermería en la atención a esa cronicidad y, bueno, y en la prescripción enfermera. Nosotros sí que somos partidarios de ello y todos nos explican eso. Pero el farmacéutico nos aclara muchas más cosas. Porque cuando salimos de ahí el médico tiene poco tiempo, desgraciadamente los recortes se están llevando el tiempo de la atención sanitaria, pero cuando llegamos a la farmacia le decimos, mira, yo no he entendido este prospecto porque esto es un prospecto de chinos, no son prospectos para los ciudadanos, son prospectos para los profesionales. Llegamos a la farmacia y ese prospecto se convierte en un prospecto para los ciudadanos, verbalmente eso sí, pero la verdad es que os lo agradecemos. Porque sinceramente, si nos tuviéramos que estudiar las contraindicaciones, etcétera, etcétera, y tal, nos moríamos. Pero evidentemente, el médico sí nos lo ha explicado, la enfermera nos lo ha explicado perfectamente y vosotros ya nos lo terminéis de explicar. Y lo que sí que pedimos otra vez es ese papel de relación, de ayuda y de compenetración, que es lo que nosotros estamos diciendo, sobre todo en lo que es la atención primaria. Que ellos entiendan vuestros papeles y vuestros conocimientos y vosotros entendéis el suyo, porque al final nosotros vamos a ganar. Después, ya por acabar, porque creo que voy rápido porque esto tiene que acabar, ¿verdad, Antonio? Pues un poco agradeceros que hayáis entendido los colegios de farmacéuticos la importancia del acceso a los medicamentos necesarios para conservar la vida y la salud, porque
entendéis que eso es un factor de justicia social. Y creo que, eso ahora mismo es lo que podríamos hablar, la responsabilidad social de la farmacia, la que va en vuestro ADN y la que desde los ciudadanos os agradecemos. Y muchísimas gracias a todos. Bueno, gracias a los componentes de la mesa. La verdad es que si ustedes son farmacéuticos, la gran mayoría estarán satisfechos por las intervenciones, ¿no? Ha sido un reconocimiento a la labor del farmacéutico, lo que es ilusionante, pero también es un reto, ¿no? Para escuchar y atender muchas de las cosas que se han lanzado, de que es una responsabilidad importante. Gracias a los componentes de la mesa y pasamos a continuación ya a lo que son las conclusiones. Van de lo que es la jornada. Van a intervenir ahora Víctor Meseguer, que es el director de la Cátedra Internacional de Responsabilidad Social Corporativa de la Universidad Católica San Antonio de Murcia, y José Carlos Moreno Bravo, que es el secretario del Colegio Oficial de Farmacia de la Región de Murcia.